El Atrapacuentos, tu podcast de ficciones ilustradas. Hablamos de muchas cosas. Nos reímos, lloramos. Historias para escuchar con calma. Pero esas personas esperan ese momento y les alegras el día justo a tiempo. Para hacerte reflexionar. A día de hoy lo sigo pensando mucho. Sigo sin explicármelo. Para unir el mundo sonoro con el visual. Una dolorosa imagen que dio la vuelta por el mundo entero. En definitiva, para transportarte a otras realidades. No lo sabía, pero escuchar aquel "espérame" me salvó la vida. El Atrapacuentos. ¿Merece la pena amar sabiendo que ello implicará sufrir en algún momento? ¿Cuál sería tu respuesta? No hace falta que contestes ya, solo piensa y dale vueltas a la pregunta. Personalmente tengo la postura bastante clara. Mi respuesta es un rotundo sí. Una vida plana llena de comodidades es caer en la vulgaridad de lo banal. Una vida sin amor es una vida sin pasión. Es como caer en el olvido estando en vida. La comodidad nunca superará la grandeza de una vida enamorada. El aislamiento siempre estará vinculado a la insatisfacción. Es decir, vivir de forma individual solo generará infelicidad, pues la ausencia de amor es lo mismo que vivir sin ningún tipo de sentido. La ausencia de vínculos es más antinatural para el ser humano que el dolor del duelo por haber amado. Entonces, es normal que sintamos la crudeza de la pérdida. Yo, por ejemplo, siempre había vivido Nochebuena en casa de mi abuela, hasta que un año falleció, y para mí Nochebuena nunca volvió a ser la misma, pues la echaba de menos de una forma especial en esa fecha. Pero muy segura te puedo decir que no me arrepiento de haberla querido, pues aunque sienta dolor al ver su silla vacía, la gratitud de haber tenido la oportunidad de quererla es un sentimiento mucho más fuerte. Al final, si sufrimos porque hemos amado, es porque seguimos haciéndolo, ¿no crees? Si sientes ese vacío es porque tuviste la fortuna de compartir parte de tu vida con esa persona. Por tanto, ¿merece la pena amar sabiendo que ello implicará sufrir en algún momento? Sí, merece la pena. Amar merece la pena. Un cuento de Navidad de El Atrapacuentos. Plaza 24. Mi nombre es Ramón Viñas y tengo 45 años. Llevo prácticamente toda mi vida trabajando en el parking del Hospital Comarcal de Entrevías. Me encargo de gestionar las plazas que hay en él y básicamente de indicar dónde pueden aparcar. No es un trabajo apasionante, pero gracias a él puedo tener una vida bastante digna. Estamos a finales de noviembre y ya tiene todo la habitual decoración navideña. Desde hace más de un mes los supermercados venden turrones sin el menor temor a que se derrita el chocolate. Y en el resto de negocios, cuando no es Black Friday, es Cyber Monday. Siempre hay una excusa para que el consumismo gane la partida al verdadero significado de la Navidad. No digo que hacer regalos esté mal en sí mismo, pues no deja de ser una muestra de afecto, aunque sea puramente materialista. Pero siento que todo está llegando a unos niveles que para algunas personas podría terminar siendo un problema. La cuestión es que viniendo al trabajo, escuchando aquel podcast donde la psicóloga hablaba de las sillas vacías en Nochebuena, es inevitable que me ponga algo triste. Es normal que sintamos la crudeza de la pérdida. En parte porque desde hace un par de años mi cena de Nochebuena tiene una silla vacía que sigue provocándome dolor. También porque sé que Lucía tiene razón al afirmar que merece la pena sentir dolor si es por haber amado. Verán, mi madre falleció de forma repentina un 21 de diciembre en un accidente de tráfico, fruto de lo que muchos llamarían mala suerte. Una camioneta circulaba cerca de un paso de peatones con la mala fortuna de volcar para evitar atropellar a un patinete que iba circulando por la misma. Intentando evitar un mal, provocó otro mayor, al menos para mí. Muchas personas achacaron este error humano como algo evitable si el patinete hubiera circulado por donde tocaba.
si hubiera llevado luces o un chaleco reflectante, dado que era de noche y hubiera tenido una mayor visibilidad para que la camioneta no tuviera que dar aquel volantazo. El conductor resultó herido, pero no de gravedad. Del conductor del patinete nunca supimos nada porque se dio a la fuga. Y aunque parezca inverosímil, nadie lo llegó a encontrar. Esto supuso un gran juicio, tanto para mí como para mi padre y mis 2 hermanos. Al fin y al cabo, que nuestra madre ya no esté entre nosotros fue fruto de aquella temeridad. Aún así, permanecimos unidos y no nos dejamos arrastrar por el juicio y el odio que puede generar acusar a alguien de algo tan grave como la muerte. La echamos de menos y eso no va a cambiar. Pero también es cierto que ha tenido una vida larga y llena de bendiciones. Es doloroso despedirse de las personas que amas, y más cuando algo tan repentino te cambia la vida drásticamente. Aún así, yo también volvería a amar sabiendo que volveré a sufrir. La silla vacía está ahí para recordarnos que una vez estuvo ocupada por una persona maravillosa. Ya lo dijo el bueno de Gandalf. No podemos elegir los tiempos que nos toca vivir. Lo único que podemos hacer es decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. En fin, como decía, trabajo en el parking del Hospital Comarcal de Entrevías desde hace mucho tiempo. El hospital se encuentra en una zona plagada de oficinas de trabajo, por lo que las plazas se llenan tanto de personas que van al hospital como de otras que van a trabajar fuera de él. Yo soy el encargado de dirigir el tráfico que va con un chaleco naranja, la persona que mueve los brazos para indicar a dónde tienen que dirigirse los conductores. Para ellos soy eso, el que indica el rumbo y ya está. No ven otra cosa más allá. Sin embargo, yo lo veo todo. Con el paso del tiempo me he vuelto una persona muy observadora. Os sorprendería lo que puede transmitir una simple mirada. Sin necesidad de hablar, puedo saber si alguien se encuentra triste, si ha pasado una mala noche y su fatiga se refleja a través de unas sutiles, o quizás no tanto, ojeras. No juego a ser Dios o adivino. Tampoco es el cometido de mi trabajo, válgame. Pero es cierto que a veces es imposible ocultar lo que a una persona le ocurre por dentro. En un mismo día, la situación que alguien puede vivir dista mucho de la persona que tiene al lado. ¿Qué pasa? Siempre me encuentro a primera hora con la típica que tiene mucha prisa por aparcar porque tiene una reunión de trabajo muy importante y retrasarse puede suponer el fin del mundo. Si hay retenciones, empieza a pitar y maldice al coche que tiene delante. Suelen faltarle las formas y la educación. La clásica persona que no ve más allá de su propio ombligo. No creo que tarde mucho tiempo más. Por favor, un poco de paciencia, que todo el mundo tiene prisa. Por ahí viene Christian junto a su padre. Lleva varios días viniendo a que le hagan distintas pruebas. Sospechan que tiene Alzheimer o algún tipo de demencia que le hace perder la razón y la memoria. Esto no lo sé a simple vista, por supuesto. Esto lo sé porque me lo contó mientras pagaba el parking. Se le nota más cansado de lo habitual. Su padre esta vez no le acompaña. Suele ir a su lado mirándolo desconcertado, como si estuviera secuestrado en contra de su voluntad. Es triste buscar en el diario y saber que te han robado años, no entender cómo la memoria se fugó con los buenos y malos recuerdos. Buenos días, Ramón. Siempre me lo dices, ¿verdad? Que venga 15 minutos antes para evitar la hora punta y no llegar tarde a la cita. Esta va a ser la última vez que venga en mucho tiempo, espero. Veo que hoy vienes solo. ¿Tu padre se encuentra bien? Sí, a eso me refería. A mi padre lo han internado porque definitivamente le han diagnosticado Alzheimer. Vengo solo por cuestiones burocráticas. Se ha confirmado la peor de las sospechas. Ahora empiezo un largo y arduo camino, ¿sabes? Pero no pienso dejarlo solo. Voy a acompañarle en este proceso, cueste lo que cueste. Debe de ser muy duro verse en el espejo y no saber quién eres. Me imagino que debe ser muy complicado. Estoy convencido de que valorará el esfuerzo que estás haciendo por él. Mira, ve a la plaza 24, que acaban de dejarla libre. Ahí, al final, a mano derecha, la tercera. Gracias, Ramón. Lo único que echaré de menos de este lugar será a ti. Cuídate mucho, por favor. Conforme va pasando la hora punta, los coches desfilan con menor frecuencia y los atascos comienzan a ser un recuerdo del pasado. Aunque alguna persona me saluda, siento que soy invisible para otras muchas. No me miran, pero yo lo veo todo. Adiós,
Desde banalidades, como la típica pareja que discute por algo tan estúpido como puede ser la puntualidad a la hora de quedar, hasta situaciones más complicadas, como el hijo que va a tomar el relevo para cuidar a su madre tras algún tipo de intervención. También los padres que se dirigen al coche abrazados, caminando con pesar, porque su hijo prematuro está en la unidad de cuidados intensivos neonatales y solo pueden verle durante 1 hora al día. Peleando entre la vida y la muerte, y ellos sin poder estar las 24 horas del día junto a su querido hijo. En fin, cada uno con su situación, con su dolor y afrontándolo como mejor pueden. Encontrar aparcamiento no debería ser un problema añadido a su particular situación. Esto es algo que pensaba a menudo. Fuera como fuera, el día pasaba, con sus preocupaciones, sus idas y venidas, sus momentos de estrés y otros más tranquilos. Como siempre, había gestionado bien las plazas del parking. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que podía hacer algo más por estas personas, algo que pudiera aligerar un poco su carga. Sin grandes pretensiones, solo buscando una pincelada que pudiera servir de ayuda. Con estos pensamientos volví a casa sin darme una respuesta, solo dejándome llevar por la inercia del día, que, pese a lo que pese, avanza sin consultar hasta llegar a su fin. Amanecí en un nuevo día y la rutina hizo su habitual cometido: hacer que cada día pareciera igual que el anterior. Pocas sorpresas pueden esperarse de un trabajo que consiste en dar indicaciones para cubrir plazas en un parking. Sin embargo, mi cabeza daba vueltas y vueltas sobre qué podría hacer para lograr que fuera distinto. Como si mis pensamientos pudieran ser escuchados, se me presentó una situación que fue de todo menos fruto de la casualidad. Pues sí, soy de esa clase de personas que piensa que nada ocurre por el mero azar. Cuando algo se presenta ante ti, es para darte una oportunidad de tomar una buena decisión. Eran las 8 de la mañana, hora punta para las habituales reuniones de empresarios y la hora de entrada de muchos puestos de trabajo, tanto en el propio hospital como en los negocios de los alrededores. Es decir, la peor hora que hay para encontrar de forma rápida una plaza en el parking donde trabajo. Entre el ajetreo de coches, las caras de sueño y alguna que otra de enfado por la lentitud de algunos, vi un joven que me llamó especialmente la atención. Tenía los ojos tristes, una mirada que era incapaz de esconder su profundo dolor. Le había visto cómo fuera del parking dejaba en la entrada del hospital a la que parecía que era su madre. Mientras tanto, él buscaba una plaza antes de salir para acompañarla de nuevo. A pesar de ver a innumerables personas durante mis largas jornadas, recordé aquella mirada, pues no era la primera vez que la veía. Aunque estaba trabajando, me sentí con la libertad de pedirle que bajara la ventanilla para dirigirme a él y que pudiera escucharme. Buenos días. ¿He hecho algo que no debía? En absoluto, joven. No he podido evitar fijarme en que cuando vienes dejas a una persona en la entrada del hospital y luego pierdes mucho tiempo hasta lograr una plaza en el parking. Así es. Dejo a mi madre para que pueda empezar su sesión de quimioterapia. Y en cuanto puedo, subo corriendo para acompañarla. Y que no esté sola. ¿Cuándo vas a volver? Si no es mucha molestia saberlo. La semana que viene. Ve directamente a la plaza 24 del primer piso. Estará disponible para ti. ¿Tú puedes hacer eso? A partir de ahora sí. Sin mayores distracciones, le di indicaciones de dónde quedaban plazas disponibles para intentar que perdiera el menor tiempo posible aquel día. Como un destello de luz, había visto en ese joven la posibilidad de ayudar de verdad. Él me miró incrédulo y siguió adelante. Poco me importaba. Había tomado la decisión correcta. La decisión de poner mi grano de arena para aligerar su día. Pasada la semana, llegué un cuarto de hora antes de mi entrada al trabajo. Me dirigí directamente a la plaza 24 del primer piso y puse una cinta junto a un cartel informativo que versaba: aparcamiento reservado. Luego me dirigí a mi puesto y empecé la jornada laboral. Como cabía esperar, a ciertas personas les molestó que la plaza estuviera reservada, y alguna que otra me pitó irritada. Incluso un hombre salió dispuesto a quitar la cinta para dejar su coche. Lógicamente, lo evité poniéndome justo en medio de la plaza. Tras momentos de tensión, llegó el esperado joven directo a la plaza 24. Su mirada era la misma, triste, pero tenía un matiz distinto.
Al salir del vehículo me preguntó por qué lo había hecho. Yo le dije que porque su madre le necesitaba a su lado y no aquí estresado. Sin pensárselo 2 veces, me dio un abrazo. No hacían falta palabras para agradecer un gesto tan simple como el que había hecho. La noticia se difundió en silencio, y cuando quise darme cuenta, las personas se acercaban a pedirme ayuda. Buenos días, Ramón. Un padre que estaba visitando a su hijo enfermo, una mujer que pasaba las noches junto a su marido moribundo. Sigue así. Cuando quise darme cuenta, estaba entrando a las 5 de la mañana a trabajar, libreta en mano, para gestionar todas las plazas que había que reservar cada día para poder aligerar la carga del familiar que necesitaba no perder tiempo en aparcar. Al principio fue un poco caótico, pero las personas se fueron acostumbrando y llegó un momento en el que esas plazas se volvieron sagradas. Si estaba reservada, nadie intentaba aparcar y se dirigía a otra. Yo siempre daba indicaciones y hacía igualmente mi trabajo. Aunque no me pagaran esa hora, el agradecimiento de cada uno de esos familiares era una paga emocional que ningún sueldo me podría dar. Me resultaba fascinante que hasta los empresarios iracundos dejaran de tocar el claxon y dijeran las habituales palabras malsonantes al ver las plazas reservadas. Imagino que hay cosas que simplemente no se pueden explicar. Así fueron pasando las semanas hasta que llegó el esperado día de Nochebuena. Una parte de mí sabía que la silla vacía lo seguiría estando cuando llegara a casa de mi padre. Pero a diferencia de otros años, me sentía agradecido y con ganas de hablar sobre ella. Al fin y al cabo, recordar viejos tiempos que fueron buenos es volver a sentir su presencia cerca de nosotros. Dicen que una persona no muere si se sigue hablando de ella. Puede que tengan algo de razón. Aquella Nochebuena llegué con la idea de reservar un total de 9 plazas. La número 24 era una fija por ser la primera que había utilizado para tal fin. Cuando llegué, me encontré con una escena inusual. Resulta que una chica estaba pintando en la pared de la plaza 24 un dibujo de un niño con la capa de Superman acompañado de las palabras «No estás solo» al lado izquierdo y «No estás sola» al lado derecho. Con curiosidad me acerqué a preguntarle. Hola, Ramón. Buenos días. Imagino que el dibujo tan chulo que estás haciendo tiene el correspondiente permiso del hospital. Pensaba que lo tendría terminado antes de que entraras a trabajar, la verdad. En fin, me has pillado. ¿Qué vamos a hacer? Oye, me gusta mucho lo que haces para conseguir que estas personas puedan aparcar y no perder el tiempo. Yo trabajo aquí, en la unidad de oncología infantil, y me ha parecido una buena idea poner un mensaje de apoyo. Creo que esta plaza número 24 está siempre reservada para familiares con esta necesidad, ¿no? Me parece fantástico, pero puedo meterme en un problema si este dibujo no tiene una autorización. Mira, ¿sabes? Yo no te he visto. Termínalo antes de que vuelva, ¿eh? Yo una vez necesité este mensaje. No estás sola. Perdí a mi mejor amiga y mi vida perdió sentido con su inesperada marcha. Llegué a pensar en quitarme la vida. Pero este mensaje caló en mí. Creo que lo menos que puedo hacer es compartirlo, ¿no? Gracias, Ramón. Sigue así. La verdad es que me emocioné escuchando a Cristina. Además, el dibujo estaba muy bien hecho. Lo que hace el corazón difícilmente puede quedar mal. De forma inesperada, aquel dibujo no provocó ninguna queja en los días posteriores y todo siguió tal y como estaba. La gente me pedía ayuda y yo la gestionaba. El hospital sabía lo que hacía y no me lo prohibía. Tampoco me daban las gracias por ello, ni me pagaban la hora diaria que les regalaba, pero no hacía falta. Pasaron las semanas, pasaron los meses y todo marchaba bien. Aquello funcionaba y se volvió una rutina más en mi vida. Como decía, todo iba bien, hasta que un día un hombre de negocios se disgustó mucho al no poder aparcar en una de esas plazas reservadas. Yo pensaba que era la típica persona que llegaba tarde a una reunión y que se marcharía quejándose y ya está. Pensaba que todo quedaría en eso, en una anécdota más de inconformismo. Sin embargo, resulta que era una persona con influencia política. Lejos de quedarse de brazos cruzados, movió hilos para que me despidieran.
Yo pensaba que no llegaría tan lejos, que un calentón no podía desencadenar un despido. Me equivocaba. Esa persona se enfadó tanto que provocó mi despido de forma inmediata. El hospital alegó que realizaba acciones durante mi jornada laboral que no eran propias del mismo, que gestionaba el parking reservando plazas en contra de la política del mismo e incluso que había cometido actos vandálicos como pintar las paredes de alguna que otra plaza. Sin capacidad de poder reaccionar, sin poder comprender cómo el mundo podía estar controlado por personas con tan poco corazón, recogí mis pocas pertenencias y me fui a casa desolado y destrozado. Era poco después del verano y había disfrutado de unos meses donde de verdad había ayudado a otras personas. Quizás esta etapa finalizaba para abrir otra puerta. ¿Quién sabe? Pero en ese momento lo veía todo negro y no lograba comprender por qué la vida me agradecía así las cosas. Frustrado y sin derecho a paro, me fui con la intención de no volver a ese parking del Hospital Comarcal de Entrevías nunca más. Nunca digas de este agua no beberé, porque cometes el error de cambiar y probarla. Contradecirse es algo normal, y más aún cuando son los sentimientos los que dictan las palabras que dices. Algo parecido pasó conmigo. Tragarme mis propias palabras fue una experiencia maravillosa, algo que no es apto para las personas orgullosas. Desde hace un par de semanas, los familiares de pacientes del hospital de Entrevías se están manifestando por el despido de un trabajador del parking del hospital. Resulta que esta persona reservaba plazas para estos acompañantes, alegando que lo hacía porque atravesaban momentos complicados. Un hijo prematuro en la unidad de cuidados intensivos, una sesión de quimioterapia, un familiar en estado crítico. Estos son algunos de los ejemplos de las personas a las que Ramón ayudó con un gesto muy sencillo: reservar una plaza para que no perdieran tiempo y pudieran estar al lado de sus seres queridos. Estos familiares piden que se le readmita de inmediato y que pongan a disposición de los pacientes algunas plazas reservadas y gestionadas por esta persona. Ramón Viñas. Resulta que todos los familiares que había ayudado durante esos meses empezaron a reunir firmas para que el hospital volviera a contratarme y se pudiera legalizar la gestión de unas plazas reservadas en caso de que hiciera falta. La imaginación de algunas personas es algo innegable. Hicieron manifestaciones cada 2 días. Los medios convencionales empezaron a hacerse eco de la noticia y cuando quise darme cuenta, mi nombre estaba en boca de todo el mundo de la noche a la mañana. Además, los más jóvenes hicieron una fuerte campaña en redes sociales para llamar a la movilización, y el hospital se sintió tan presionado que no tuvo más remedio que ceder ante la magnitud del malestar de tantas personas. Ramón hizo que los peores días fueran soportables. Nos quitó una preocupación en medio del caos. Supo ver el mensaje que esconde una mirada herida. Creyó en la honestidad de que, aportando un granito de arena, se puede terminar construyendo un castillo. Hoy ha ganado la justicia y no podemos estar más contentos con él. La primera vez que regresé, antes de imaginarme lo que podía encontrarme, un coche paró a mi lado. Una mujer bajó y antes de decirme nada, me dio un abrazo. Pasados unos segundos, me dijo que su hijo tenía leucemia y me dio las gracias por ver donde los demás no podían ver. Se alegraba mucho de que hubiera podido regresar. Muchas gracias. Nada más entrar al parking,
Un equipo del hospital estaba esperándome para hacer oficial mi readmisión y para hacernos una foto de rigor para que los medios pudieran hacerse eco y así apaciguar las aguas. Era un poco falso todo por su parte, pero al final se había conseguido el objetivo, y era eso lo que importaba. El hospital me pagó los meses que estuve sin trabajar, las horas que había hecho de más desde que reservaba plazas, y lo más importante, puso un total de 10 plazas a disposición de familiares que así lo necesitaran y me pidieron que por favor yo me encargara de gestionarlas. Cada una estaba pintada con líneas azules y con un dibujo que iba variando en función de en cuál estuvieras. Una a una fui viendo todas hasta llegar a la 24. Sin duda era especial. Sorprendido, pude comprobar que seguía aquel mensaje que Cristina puso con tanto cariño. No estás sola. No estás solo. Pero ahí no terminaba todo. Resulta que aquel joven que despertó esta iniciativa, aquella persona que acompaña a su madre a quimioterapia, estaba ahí esperándome para darme la mejor de las noticias posibles. Su madre había superado el cáncer. Fue todo muy emotivo, y más aún sabiendo que estábamos a 21 de diciembre, prácticamente en plenas Navidades. Resulta que este joven es un arquitecto y había diseñado unos buzones que había instalado en cada una de las plazas reservadas. Dentro, cualquiera podía dejar un mensaje de apoyo, tarjetas de oración, pañuelos, caramelos, pequeñas cosas que podían ser de ayuda. El buzón, también, tenía un mensaje en uno de sus laterales. Coge lo que necesites. Invita a Ramón. ¿Qué puedo decir? Gracias por hacerme mejor persona. Soy Ramón Viñas, una persona de 46 años que trabaja en el parking de un hospital, y he aprendido esto. La sanación no sucede solo en los quirófanos. A veces empieza en una plaza de aparcamiento cuando alguien ve tu crisis. Déjame llevar una pequeña parte de tu carga. Ahora, te voy a pedir que prestes atención a tu alrededor. Presta atención en la cola del supermercado, en la cafetería, donde sea. Presta atención estés donde estés. Alguien se está ahogando en pequeñas cosas, mientras otro se encuentra peleando grandes batallas, llevando un peso que nadie más ve. Sujeta una puerta. Cede tu asiento en el autobús. Sonríe cuando alguien cruce su mirada contigo. Haz un pequeño gesto que pueda cambiar el día de esa persona, aunque sea tan solo por un segundo. Te aseguro que ya habrá merecido la pena. Descubre el poder de la amabilidad en lugares inesperados. Soy Ramón Viñas, y desde la Plaza 24 te deseo una feliz Navidad. Historia dedicada a Raymond, quien con su buen hacer supo aportar un grano de arena para construir algo más grande. Un simple gesto que cambió la vida de muchas personas.